Siempre una alegría poder verle, el poder saber que con esa fe que usted partió, todavía la mantiene. Amén. Mire, quiero poder compartir una palabra hoy día con usted. Usted sabe que el viernes me tocó estar en Santiago en la reunión. Allí fuimos con Cristian, la reunión de pastores mensual. Me acompañó Cristian, lo invité. Fue un lindo tiempo, creo que era el tiempo correcto, preciso, para lo que Dios también quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Necesitamos recibir nosotros también para poder entregar. Amén. No podemos estar solo entregando y llega un momento en que nosotros también necesitamos ser ministrados. Amén. Para no perder la dirección. Amén. Para no perder la dirección, porque para eso necesitamos usted y yo ser ministrados, necesitamos ser impartidos por una palabra. Porque acuérdese que al hombre todos los caminos le parecen buenos, rectos, dice la Biblia en su propia opinión. Amén. Sí, pero no todos, dice, pero su final es de muerte, no todos los finales son buenos. Nosotros de repente no tenemos pensamientos malos, tenemos pensamientos buenos. La pregunta es, ¿son los pensamientos que Dios tiene para nosotros? Porque son esos los pensamientos que tenemos que buscar. Acuérdese que los pensamientos, dice Isaías, de Dios son más altos, son más grandes, sus caminos son más grandes. Amén. Y lo que necesitamos nosotros es poder recibir una palabra de parte de Dios para darle dirección a nuestras vidas. Mira, allí está Ivette, no la había visto. Ivette, que Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermana también, su madre allí. Amén. Claro, Dios siempre tiene una dirección para nuestras vidas. Y al día de hoy les quiero hablar de algo que sucede y nos seguirá sucediendo a todos nosotros siempre. Y de eso que les quiero hablar es de cuando nuestra fe es probada. ¿A cuánto les gusta que su fe sea probada? A ver, levante la mano si hay alguno que le gusta que su fe sea probada. 1, 2, 3. ¿Se da cuenta? Mire, ahí está el problema. Porque ¿cómo crece su fe entonces? ¿Cómo sabe usted qué clase de fe necesita para enfrentar las situaciones si su fe nunca es probada? Si usted no quiere que su fe sea probada. Y muchas veces, escúchame, es ese pensamiento el que nos lleva a caminar en nuestros propios designios, pensamientos. Ojo, que no pueden ser malos. Quiero que entienda esto. ¿Sí? Que no pueden ser malos, pero que tampoco nos llevan a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Y cuando la fe no es probada, no crece. ¿Sí? Cuando la fe, escuche, cuando su fe no es probada, su fe no se fortalece. Porque ¿cómo le crece un músculo a usted? ¿Comiendo pan? Ejercitándola, ¿cierto que sí? Yendo al gimnasio, levantando la pesa y ejercitando eso a diario. Así se va marcando el brazo, ¿cierto que sí? Espiritualmente hablando, nuestra fe, ¿cómo crece? Ejercitándola. Ejercitando, su fe se alimenta por la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. ¿Sí? Pero ¿cómo crece su fe? ¿Cómo se fortalece? Acuérdese que Cristo cuando le habla a Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué le dice? Pero yo estoy orando a Dios, rogando a Dios de que tu fe no decaiga, no falte, le dice. O sea, cuando le dice de que tu fe no te falte, de que tu fe no decaiga, le dice de que tu fe permanezca como al principio. ¿Sí? De que tu fe permanezca, siga en ti, de que tu fe no decaiga, no te falte, no se debilite. Por eso le decía que de lo que le quiero hablar es cuando nuestra fe es probada. ¿Y sabe por qué le quiero hablar de esto? Para saber cuál es la clase de fe que usted y yo necesitamos tener. Pastor, ¿hay mucha fe? No, hay una sola. Y esa clase de fe que necesitamos tener es aquella medida que Dios impartió a cada uno de nosotros para poder comenzar una batalla, para poder correr una carrera y llegar hasta el final de ella con la misma fe. Porque ¿se ha preguntado usted cuál es la fe que necesita? ¿Se ha preguntado usted? Nosotros decimos, no, vamos, no, en el nombre del Señor. ¿Cuál es la fe que necesita para enfrentar lo que estás enfrentando? ¿Cuál es la fe que necesitamos tener cuando la vida se nos torna difícil? Porque esto es algo que no solo debemos preguntarnos nosotros, sino que también fue algo que se preguntaron los discípulos de Jesús cuando enfrentaron diferentes tipos de pruebas y situaciones. Los discípulos también se preguntaron esto. Y a través de la siguiente historia vamos a descubrir cuál es la fe que usted y yo necesitamos tener, porque muchas veces nuestra fe será probada. El oro, para que pueda llegar a ser oro, y un oro puro, necesita ser metido al fuego, ¿sí?
Pero ¿qué es lo que sale con el fuego? El fuego no viene para destruir el oro. El fuego viene para destruir, apartar las impurezas, para apartar lo que no es oro del oro, ¿o no? La prueba no viene para destruirlo a usted, no viene para destruir su fe. Claro, Pedro dice que la prueba no viene para destruir nuestra fe, viene para que nuestra fe, escucha, sea más preciosa que el oro, ¿o no? Lo dice la Biblia. Viene para que su fe y mi fe sea más preciosa que el oro, y que cuando Dios tenga que mirar en usted su fe, sea hallada en gloria, honra y alabanza, ¿o no? Por eso necesitamos entender y comprender qué clase de fe necesitamos tener usted y yo en medio de esas situaciones que enfrentamos. Porque muchas veces nuestra fe será probada, y será probada cuando usted y yo no veamos nada. Por eso le pregunté yo a usted, ¿cuánto les gusta que su fe sea probada? ¿O a cuánto les gusta la prueba? Y cuando, escuche, cuando nosotros no nos gusta pasar por prueba y cuando nuestra fe es probada, es ahí que no está la fe que necesitamos tener. Pero cuando su fe es probada, su fe está ejercitada. Y cuando está ejercitada, usted dice, no, yo puedo. ¿O no? A ver, déjame a mí. ¿O no? Sí, porque usted está robusto. ¿Sí o no? A lo mejor no tan marcado, pero ejercitado. Si usted dice, tú no puedes, yo puedo. Permíteme orar por ti. Nuestra fe será probada cuando le estemos pidiendo a Dios y no pase nada. Escuche bien, ¿por qué es bueno que nuestra fe sea probada? Porque cuántas veces pedimos a Dios y no sucede nada. Dios nos pone en espera y nosotros desmayamos, retrocedemos, volvemos atrás. Parece que Dios no me oye, pastor. Pastor, mejor ore usted porque parece que Dios lo escucha más a usted. Escuche, cuando eso no es verdad. Nuestra fe será probada cuando le estemos pidiendo algo a Dios y no pase nada. Cuando le estemos orando a Dios y no tengamos respuestas. Escuche, ahí nuestra fe será probada y recién ahí descubriremos la clase de fe que tenemos ya y la clase de fe que necesitamos tener cuando muchas veces la espera es larga y la respuesta también se tarda para nosotros. Es ahí donde usted descubre cuál es su fe, la clase de fe que tiene y la que necesita tener realmente. Es cuando usted ora, cuando dice, pastor, pero si yo oro, pastor, pero si yo creo, pastor, pero si yo estoy sirviendo a Dios. Es ahí donde tu fe va a ser probada. Cuando no venga la respuesta, cuando muchas veces la espera se alarga, ahí nuestra fe es probada. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde tu fe está siendo procesada. Porque usted y yo no necesitamos sentir a Dios, tener una respuesta de Dios para creer que Él existe. ¿O no? ¿O usted necesita tener la respuesta para cada día creer que Él existe? No, nosotros necesitamos creer en Dios y confiar en Él. Y saber que aunque no veamos nada, Él sigue estando ahí. Que aunque usted no vea nada, no sienta nada, Él sigue estando con usted. Porque esa es la promesa, eso es lo que está establecido. Y yo estoy hasta el fin del mundo con vosotros. Porque es cuando no vemos nada que nuestra fe es probada. Porque no le ha pasado a usted que siente que hace lo correcto, que ora, que confía y es más, incluso que tiene fe, que cree, pero no pasa nada y nada de lo que usted quiere que cambie, cambia. ¿No le ha pasado a usted? A todos no ha pasado eso. Claro, a todos no ha sucedido eso. Que hay como un silencio de parte del cielo cuando usted ora y ve como que nada sucede. Muchos dicen, pastor, parece que me va peor. Que es como que todo calla porque no hay señales ni respuesta de parte de Dios. ¿Se ha llegado usted a sentir así? Yo creo que todos en algún momento en nuestra vida nos hemos sentido así o hemos pasado por tiempos así. Y en la Biblia hay una historia en el libro de Lucas que nos habla un poco de esto. Una historia que nos habla que un día Jesús le propuso a sus discípulos que se subieran a una barca y se fueran al otro lado del lago. Y la historia dice que ellos así lo hicieron, no tuvieron problema, vayan y crucen. Mientras Jesús dice se quedaba despidiendo a la gente.
¿Sí? Y esa historia dice que allí se levantó una gran tormenta, ¿o no? Pero ellos, escuche bien, cuando ellos estaban en medio de lo que Jesús les propuso o los llamó a hacer, cuando estaban en medio de lo que Jesús les dijo, dice la Biblia que se desató una gran tormenta. Y cuando ellos pensaron que se hundían y peligraban, ellos sintieron que se iban a morir. Ellos dijeron, no, ¿por qué? ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué el cielo calla? ¿Por qué no hay respuesta? Y la Biblia habla que Jesús dormía en la barca donde ellos iban. ¿Sí? Escuche, cuando Jesús les habla, ellos partieron creyendo en lo que Jesús les dijo, porque obedecieron a lo que Jesús los llamó a hacer. Ellos sintieron que el cielo cayó porque al ver a Jesús dormido y al no ver la respuesta inmediata que necesitaban ellos, la Biblia muestra que la fe con la que empezaron ellos obedeciendo, ¿sí?, lo que Jesús les pidió ya no los acompañó más. Que la fe con la que ellos empezaron obedeciendo lo que Jesús les dijo ya no los acompañó. Mira al de al lado y dígale, y pregúntele, dígale, ¿cómo está tu fe? Claro, dígale, ¿tienes la misma fe que al comienzo? Ahora vuelva a mirarlo, mire, y pregúnteselo con entendimiento. Mírelo y dígale, ¿tienes la misma fe que al comienzo? No se lo pregunte como que es bonito, simpático, suena bonito, sino que hágalo meditando. ¿Tienes la misma fe que al comienzo? Porque esa será la clase de fe que tú y yo vamos a necesitar para poder pelear la batalla, terminar la carrera y llegar como Dios quiere que lleguemos ante Él. Quiero hablarle un poco de esto porque esto fue lo que recibí yo en mi espíritu en este viaje a Santiago, en esa palabra. No le voy a hablar de lo mismo, pero le voy a hablar algo que Dios puso en mi corazón anoche para poder compartir con usted. Aquí en pleno lago se desencadenó una fuerte tempestad y era tanto el viento que golpeaba tan fuerte que el barco, para resumir un poco la historia, empezó a hundirse y quedaron todos ellos en grave peligro. Y les repito, la Biblia muestra que la fe con la que ellos empezaron obedeciendo lo que Jesús les pidió ya no los acompañó. La fe con la que ellos empezaron obedeciendo el llamado de Jesús a su vida, lo que Jesús los llamó a hacer ya no los acompañó. Por eso la importancia, escúcheme bien, de cuidar esa fe que Dios ha puesto en ti, de alimentarla para que tú y yo podamos llegar al final de lo que Dios nos llamó a hacer. Porque ahí está el problema del por qué muchos desmayan. Y es porque no nos preguntamos cómo está nuestra fe, cómo estamos sirviendo a Dios con la misma fe que Dios puso en nosotros al comienzo. Porque no es muy difícil darse cuenta que cuando llegamos a Cristo, ¿sabe lo que había en nosotros? Algo que ardía, que no nos permitía callar, detenernos ni dejar de estar donde Dios nos llamó. ¿O no? Entonces cabe preguntarse, escúcheme, ¿cómo está nuestra fe? ¿Está como al comienzo? Porque ahí está la dificultad, la traba o el problema de no perseverar en aquello que Dios nos llamó a hacer. Por eso, ¿cómo está tu fe? ¿Está como cuando empezaste? Porque esto es más o menos lo que relata el libro de Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir leyendo verso a verso y vamos a ir hablando un poquito de ello. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Escúcheme bien. Y fueron. Esto quiere decir que ellos no tuvieron problema, escúcheme bien, para creer, para confiar y para obedecer lo que Jesús les dijo, ¿no? Sí, es como decir, acompáñame aquí, ok, vamos, pero escúcheme, hasta ahí no hay problema. En otras palabras, ellos tuvieron la suficiente fe para hacer lo que Jesús les dijo. 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Mientras navegaban, mientras iban camino, mientras iban haciendo lo que Jesús les dijo, hubo un silencio. Ya Jesús no habló. ¿Sí? Ya no había quien los guiara, pero Jesús estaba ahí. Dice que Él se durmió.
Y vinieron a él, verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos, nos morimos. Escucha bien. Despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Vuelve a preguntarle al de su lado: ¿cómo está tu fe? Está como cuando empezaste, dígale. 25. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué no le echaron más fe a la situación? No, les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué le pregunta? Le dice: ¿dónde está vuestra fe? Y presta atención en esto, porque Jesús les dice: ¿y dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Ya? Pero la pregunta de Jesús fue: ¿dónde está vuestra fe? Jesús no les pregunta ni tampoco les dice por qué no tuvieron más fe. Aquí les pregunta: ¿dónde está aquella fe con la cual comenzaron? Porque esa es la pregunta que les hace. Escúcheme. La que le hace Jesús, le dice: ¿dónde está vuestra fe? Porque ahí está el problema del por qué sucumbimos en medio del llamado que Dios nos hace. Ahí está el problema de por qué, escuche, nos desanimamos en medio de ese camino que Dios nos llamó a recorrer. Ahí está el problema: por qué usted se rinde en medio de la batalla, por qué usted se cansa en medio de la carrera. Es porque perdemos aquella fe con la cual comenzamos. Es porque hemos descuidado aquella fe que Dios nos dio para poder pelear una batalla, correr la carrera y llegar delante de Él con aquello que Él puso en cada uno de nosotros. No les preguntó ni les dijo eso, sino que les preguntó a dónde quedó la fe con la que empezaron. Cuando les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? O sea, es como uno puede pensar, el que les dijo: oye, ¿dónde la dejaron? ¿Dónde la extraviaron? ¿Qué pasó? ¿Salieron sin ella? ¿En dónde la cambiaron? Y la otra pregunta que le quiero hacer también el día de hoy es: ¿usted se ha llegado a sentir así también? ¿Que en medio de los problemas le falta algo? ¿Le falta algo que usted tenía cuando comenzó? ¿Se ha hecho esa pregunta? Que en medio de los problemas, en medio de las situaciones que enfrentamos hoy en día, es como que nos falta algo que cuando comenzamos lo teníamos, que cuando conocíamos menos, estaba en nosotros. Que cuando quizás no éramos tan eruditos, hermano, estaba en nosotros para poder vencer, para poder romper, para poder derribar aquello que se nos presentaba, aquellas situaciones que se levantaban. ¿Se ha llegado a sentir así usted también? Que vienen tormentas a su vida, que los vientos de dificultades, hermano, soplan y usted quiere o usted siente que su vida muchas veces también se hunde. Se ha sentido así en donde le dice: oh, maestro, siento que me muero, Señor, ayúdame. Y la verdad de las cosas que no son las tormentas las que nos hacen sentir así, no son los problemas ni las situaciones de la vida, sino que hemos perdido la fe con la que empezamos. Entonces, en medio de todo eso, usted se siente ahogado. ¿Qué hago? Siento que los problemas me ahogan, me oprimen. Siento que no puedo salir de ellos. Siento que me voy a morir. Siento que se va a acabar. Siento que lo que no quiero que se termine se va a terminar. ¿Alguna vez se ha llegado a sentir así? ¿Se ha preguntado también el por qué? Porque al principio sentía que usted todo lo podía y hoy día parece que no.
En donde muchas veces usted ora, cree, pero pareciera que no hay respuestas para usted. Le digo pareciera porque la respuesta de Dios siempre va a estar para su vida. El problema es que la respuesta usted y yo la alcanzamos a través de esa fe que Dios puso en nosotros. Se lo pregunto porque en medio de todas esas cosas en donde nuestra fe es probada, en medio de esos silencios de Dios en donde usted es ahí en donde usted debe saber y conocer cuál es la clase de fe que se debe tener. Es ahí donde usted tiene que detenerse a meditar y decir, ¿por qué me siento así si cuando conocí al Señor yo era otra persona? Porque es en medio de esos silencios de Dios en donde, en donde Él hará cosas que usted y yo no podremos comprender con nuestra mente humana. Hay muchas cosas que usted vive y que usted sufre y que usted parece que se hunde en ellas solo porque su mente humana no las puede comprender, no porque Dios no esté ahí. No porque Dios no esté obrando en medio de ese silencio que hay en su vida, sino que usted no las comprende y al no comprenderla, escúcheme, no sabe cómo enfrentarla. Por eso que en vez de enfrentarla con la fe que comenzó, escuche, usted termina quejándose ante Dios. Por eso la pregunta de Jesús no fue ¿por qué no tuvieron fe? Sino que le dijo, ¿dónde la dejaron? ¿En dónde está vuestra fe? Esa fue la pregunta de Jesús. ¿En dónde está vuestra fe? Y yo le pido a Dios que esta pregunta, escúcheme, que Jesús le hizo a los discípulos pueda quedar allí en su espíritu, redarguyendo. ¿Sabe para qué? Para que podamos detenernos y meditar, escúcheme, en todas las cosas que estamos viviendo, que hemos vivido, y podamos recordarnos qué fue lo que Dios nos dio al principio cuando nos llamó, cuando puso en cada uno de nosotros esa medida de fe para poder llegar al final y no detenernos en medio de lo que enfrentamos, vivimos. La pregunta de Jesús fue: ¿a dónde está la fe con la cual empezaron? Fue a dónde está la fe con la cual creyeron, con la cual confiaron y empezaron a obedecer. ¿Dónde está esa fe? Porque por causa de no recordar o perder aquella fe, escúcheme, es que usted y yo hacemos lo que pensamos, olvidándonos que lo que pensamos no es lo que piensa Dios. Así lo muestra y enseña el apóstol Pablo también, allí en 2 de Timoteo 4:7. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla. 2 de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla. Escuche, he acabado la carrera. He guardado. ¿Cuál fe? La que recibió al comienzo cuando empezó a batallar y a correr la carrera. Cuando dice la he guardado, la he conservado. No he dejado que esa fe mengue. No he dejado que esa fe se debilite. No he dejado de alimentar esa fe. Por eso dice: he guardado la fe. He llegado al final de mi carrera, al final de mi batalla, con la fe que yo recibí al comienzo. Porque no hay forma de terminar la batalla, de terminar de correr la carrera, de llegar a la meta donde está ese Señor juez y justo, esperándonos, dice la Biblia, con una corona de justicia, si no es con la fe que usted comenzó. Por eso que su fe siempre está siendo probada. ¿Y sabe por qué está siendo siempre probada? Para que no mengüe, para que no se debilite, para que pueda usted y yo darnos cuenta que esa fe que estamos teniendo, con la que comenzamos, cada día está siendo más preciosa, más fortalecida que el mismo oro. Porque Pablo no dice que es con otra clase de fe que peleó su batalla y terminó su carrera, sino que dice que guardó. ¿Qué guardó? Lo que recibió al comienzo.
Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su fe? ¿Está peleando su batalla, corriendo su carrera con aquella medida de fe que recibió al comienzo? Porque si es así, hermano, usted llega al final. Escuche, porque lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió, ¿no? Así dice la Escritura. Entonces, si usted guarda, se preocupa de esa fe que Dios puso en usted, de alimentarla, de ejercitarla, hermano, no importa cuántas veces su fe sea aprobada. Cuando usted está seguro de que lo que está haciendo es correcto, de que el examen lo rindió correcto, ¿tiene miedo? Ahí está, profe. Revíselo. ¿Cómo me fue, profe? Usted le pregunta porque sabe lo que entregó, ¿o no? Cuando usted tiene algo de oro y lo lleva a probar, a hacerle la prueba del ácido, usted no tiene miedo que eso que usted fue a probar, oiga, se destruya. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe lo que tiene, ¿o no? ¿Sí o no? Respóndame, puede responderme, aquí se puede hablar, puede decir sí, amén, pastor. Porque usted sabe lo que tiene, ¿o no? Entonces yo le pregunto ahora a usted, ¿usted sabe lo que tiene? ¿Cómo está su fe? Porque si usted sabe lo que tiene en lo natural, ¿cómo no va a saber lo que tiene en lo espiritual, que es lo más importante, que es lo que lo va a llevar a usted a terminar su carrera? ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que peleó la buena batalla? Porque no se desenfocó. ¿Por qué habla he peleado la buena batalla? ¿Sabe por qué? Porque nosotros peleamos batallas que no teníamos que pelear. Porque la fe no te lleva a pelear cualquier batalla. Por eso que a través de la fe te lleva a confiar, a creer, a estar convencido. No necesitas tú pelear una batalla que no tienes que pelear, sino aquella que Dios te llamó a batallar. Y ahí es donde usted se da cuenta si está con la fe que comenzó o no. Porque estamos peleando batallas que no teníamos que pelear, en vez de estar en donde Dios nos llamó a correr, a pelear, para poder, escúcheme, dar testimonio de que esa fe que usted tiene está siendo probada, y que cada vez que es probada, su fe está siendo, esa fe suya está saliendo de ahí más preciosa que el mismo oro. Porque ya sabe que Dios no prueba su fe para destruirnos, ni para destruirla. Dios la prueba para que salga mejor, ¿o no? Para que salga más fuerte, más fortalecida, más fuerte. Porque no se desenfocó, porque no colocó su vista en cosas que no tenía que colocarla, sino que se mantuvo enfocado en la carrera que comenzó a correr. ¿Y sabe cómo lo pudo hacer? Manteniendo la fe con la cual comenzó. Por eso dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y cuando dice que ha guardado la fe, está diciendo que mantuvo la misma fe del principio hasta el final. Escuche, que mantuvo la misma fe del principio hasta el final. Entonces, ¿cómo llegamos al final? Manteniendo aquella fe que Dios nos dio en el comienzo. Por eso que en el comienzo, mire, yo le hago esta pregunta a usted. En el comienzo usted hacía cosas, escúcheme, en el evangelio que hoy día no hace. Yo le aseguro que cuando usted comenzó en el evangelio, hermano, había algo que ardía en usted, que usted no callaba, le hablaba a este, le hablaba a ese, le hablaba a ese, no tenía problema, no le daba vergüenza, no tenía problema por orar por alguien. Pero ¿y hoy día qué pasó? Porque dígame, si no nos pasa todo eso cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo llega a nuestras vidas, es como que algo cambia. Por eso la gente dice, oye, ¿a este qué le pasó? A mí me decían, se rayó. ¿Qué pasó? Y ahí está la pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Está como al comienzo?
Y cuando dice que ha guardado la fe, está diciendo que mantuvo la misma fe del comienzo hasta el final. Por eso cabe preguntarse cómo está su fe. ¿Es la misma fe con la cual empezó a creer, a confiar y a obedecer del principio? Oh, me viene así. ¿Seré yo, Señor? ¿Está así? ¿Es la misma fe con la cual empezó a correr la carrera y a pelear su batalla del comienzo? Por eso cuando vienen tormentas a su vida, cuando los vientos y dificultades soplan y usted se siente ahogado porque siente que su vida muchas veces se hunde, su fe es la misma que al principio, su fe es la misma con la que comenzó. Es ahí donde usted se tiene que parar, detenerse y no enfocarse en el problema, sino enfocarse en lo que Dios puso en usted. Porque cuando nos enfocamos en el problema y olvidamos lo que Dios puso en nosotros, es ahí que sucumbimos. Por eso los discípulos van y le dicen: hey, no te da nada que muramos ahogados. Jesús no le dijo: ¿cómo no me va a dar nada? No, le pregunta, ¿dónde dejaron la fe? Se lo pregunto porque así literalmente estaban los discípulos de Jesús. Porque Lucas 8:24 es clave, escúcheme bien, porque allí nos deja ver lo que pensaban estos discípulos en esos momentos. Ese verso es clave para ver y darnos cuenta que su fe no era la fe con la cual comenzaron al principio. Lucas 8:24 dice: y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, estamos creyendo que de esta tormenta vamos a salir bien parados y que siga tranquilo durmiendo. No fue esa fe, sino que le dicen: Maestro, maestro, que perecemos. En el libro de Marcos le dice: ¿no te da nada? ¿No te preocupa que nos pase algo? En el libro de Marcos, en el otro evangelio habla así. Maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué es lo que hace? Dice: reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. O sea, no hizo nada más. Escuche que. Pero ellos necesitaban, ¿qué necesitaban? Necesitaban ver que Jesús hacía algo. Cuando lo que necesitaban era creer que Él seguía allí. Cuando lo que necesitaban era confiar que el que estaba con ellos, escuche, tenía el control de todas las situaciones y ellos seguir avanzando a través de esa fe que se les había dado. Y aquí vemos no solo lo que pensaban, sino que también lo que dijeron e hicieron en esos momentos difíciles los discípulos. Porque eso es lo que pasa cuando descuidamos la fe con la cual empezamos. Escúcheme, eso es lo que pasa cuando descuidamos la fe con la cual empezamos, hermano. La descuidamos y en medio de los problemas queremos tener fe y no podemos. Porque, escúcheme, porque es como querer levantar 100 kilos cuando usted nunca entrenó solo para 20. Nunca se preocupó de poder, escúcheme, de prepararse para esos 100 kilos, sino que siempre estuvo ahí nomás, con 20, con 5, con 10, con 20. Porque eso es lo que pasa cuando descuidamos la fe con la cual empezamos. Ignoramos cuál es la clase de fe que necesitamos tener para poder enfrentar esos obstáculos. Y eso les pasó a los discípulos. Vamos, crucemos. Jesús estaba ahí, ellos lo vieron. Y sin ningún problema avanzaron, vamos, iban en la barca. Pero cuando sentían que el problema era más grande, fue ahí que ellos no usaron lo que empezaron. Yo en el mensaje pasado le hablaba de David. Y le hablé de que cada vez Dios nos va a ir cambiando el contrincante. De que los procesos son así. De que Dios, para poder llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros, Él nos va a colocar más carga, dice, que la que podemos llevar. Sino que Él a usted va a ir colocándole prueba, va a ir probando su fe conforme a la fe que usted tiene también. Y cuando David dice que nadie quería enfrentar al gigante, pero escuche, cuando David le habla, cuando Saúl le dice: no vas a poder ir, David le dice: no, le dice: yo cuando cuidaba la oveja mi padre y venía el oso, venía el león, yo iba y les quitaba la oveja del hocico, le decía así literal.
Y le decía, y cuando el oso o el león venía y me quería matar, decía, me quería atacar, yo iba y yo los mataba. O sea, le hablaba de algo tan normal, tan común, y ese niño tenía 15, estaba entre los 15 y 17 años. Escúcheme. Por eso cuando él dice, y viene el gigante, dice, no, y este gigante, dice, escuche, y este gigante incircunciso, dice que se atreva a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, será como uno de ellos, dice. Porque Dios estará conmigo para enfrentarlo. Escúcheme, David hablaba tan normal de las cosas que enfrentaba, que cuando se le presenta una prueba, él no lo ve como un problema, lo ve como una oportunidad. Dice, no, y por eso empezó a preguntar, ¿y qué es lo que van a dar a aquel que mate a este gigante? ¿Sabe por qué? Porque la fe del comienzo, por eso dijo, y el Dios que estuvo conmigo estará conmigo también para enfrentar a este gigante. O sea, su fe no había cambiado. ¿Y sabe lo que muestra eso? Que la fe del comienzo es la que tú y yo necesitamos para enfrentar los siguientes obstáculos. Porque por algo Dios coloca una medida de fe en cada uno de nosotros. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él conoce tu principio, Él conoce tu pasado, tu principio y también tu final. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin de todas las cosas. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Por qué cuando nos cambian el adversario nos detenemos? Porque no continuamos con la fe que comenzamos. No continuamos con esa fe que Dios ha puesto en nosotros. No la cuidamos. No buscamos llegar hasta el final con esa misma fe. Por eso cuando usted en el evangelio no se puede detener. Escúcheme. Si usted cree que la vida en el evangelio es parejita, es de todos los días igual, hermano, usted está equivocado. Y como está equivocado y piensa así, por eso es que cuando se le presenta un problemita más grande, usted se queda enredado. Usted dice, mire lo que me está pasando, pastor, y no lo ve como una oportunidad para usted, para Dios poder posicionarlo en el lugar que Él tiene reservado para sus hijos. David vio al gigante y dijo, ¿y este quién es? ¿Quién se atreva? ¿Por qué se atreve a hablar así? Y escuchó que estaban ofreciendo algo para matar al gigante, y él dice, ¿qué es lo que van a dar? Y salen sus hermanos, los más capacitados, los más grandes, los mayores, hombres de guerra que ya practicaban, conocían las artes de la guerra. Le dicen, cállate, no debieras estar aquí. Y él dice, ay, ustedes solo hablan. ¿Qué es lo que se va más allá a preguntarle a otro? ¿Qué es lo que dijeron que iban a darle? O sea, nunca lo vio como un obstáculo, lo vio como una oportunidad. Porque eso hace tu fe del comienzo. No cambia. No importa el problema. Enfrente de la situación, esa fe con la que comenzamos, hermano, no cambia. Por eso Jesús le pregunta a estos hombres, a estos discípulos, y le dice, ¿dónde está su fe? ¿Dónde están con aquellos que comenzaron diciendo vamos? Aquí los discípulos estaban llenos de miedo cuando su fe fue puesta a prueba a través de lo que estaban viviendo. Y ellos así como muchas veces también, así como muchas veces también nos pasa a nosotros, en vez de reafirmar su fe del principio, empezaron a pensar que a Jesús no le importaba lo que ellos estaban viviendo. Por eso despertaron a Jesús diciéndole, Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Ellos pensaron lo que muchas veces también pensamos usted y yo en las situaciones difíciles. Y la causa fue que ellos habían olvidado la fe con la cual comenzaron. Por eso lo primero que le dice, Jesús no le dice, pero aumenten su fe. No, les pregunta dónde estaba la que les dio. Por eso la pregunta de Jesús no fue porque no tuvieron más fe, sino a dónde está la fe con la cual comenzaron. Por eso les pregunta y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta de Jesús para el día de hoy. ¿En dónde está aquello por lo cual comenzaron? La pasión, el amor, la determinación. ¿Dónde está aquello que le decíamos al Señor? Señor, envíame a donde otro no quiera ir. ¿Dónde está? Porque todo aquel que quiera terminar lo que empezó tendrá que aprender a cuidar, tendrá que aprender a guardar la fe con la cual comienza, con la cual empezó.
Escúcheme bien, tendrá que aprender a guardar aquello, a cuidar aquello, y para cuidarlo y guardarlo usted lo tiene que alimentar, lo tiene que ejercitar, lo tiene que desarrollar. Por eso muchas veces, escúcheme, cada vez que hay un desafío usted no puede ver un problema, tiene que ver una oportunidad, porque la fe nos lleva a eso. Esa vez del comienzo nos lleva a eso, porque antes, escúcheme, de tener a Cristo en nuestra vida, hermano, vivíamos, nos asustábamos hasta de nuestra sombra. Pastores que me hicieron mal, pastores que me tiraron tierra al cementerio, pastores que me hicieron esto, pastores que me dieron una muñeca, pastores que pincharon esto, pastor, vi una foto mía pinchada. Bueno, a lo mejor le pusieron, no tenían cómo enmarcarla, pues. Así vivíamos antes, ¿no? Bueno, y todavía hay gente que vive así, y sí, no hay miedo. Porque no hay un problema, escúcheme, ni de demonio, sino que es un problema no es cultura, es de costumbre. Están acostumbrados a vivir así, porque no usan lo que Dios puso en ellos. La Biblia dice que el amor de Dios ya fuera el todo temor, ¿no? Mira al de al lado y dígale, parece que no están hablando a nosotros. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está? Yo le dejo esa pregunta a usted, aquello con lo cual usted comenzó a servir al Señor. Medite en eso, medite un minuto en eso. Y se va a dar cuenta, por qué, escúcheme, estamos enredados en tantas situaciones y parece que no podemos salir. 40 días estuvo Israel así. 40 días enredados en las voces amenazantes de un gigante que les vociferaba mañana y tarde. Envíenme al mejor de ustedes. Yo los voy a matar y a ustedes los voy a hacer esclavos de nosotros. 40 días y 40 noches estuvieron. ¿Sabe por qué? Porque no se acordaron de que cada victoria que conseguían, la conseguían no porque eran fuertes, la conseguían no porque era el pueblo grande, sino que porque Dios estaba ahí con ellos. Y eso fue lo que recordó David. Dijo: el Dios que estuvo ayer conmigo sigue estando hoy. Así que yo voy, rey, no se preocupe, le dijo. Y el rey le dijo: no, ven, pásenme coraza, pásenmela. No, dijo: yo con esto no puedo. Agarró sus 5 piedras y la onda que tenía para poder lanzarla. Escúcheme, si eso no es natural. La piedra, muchas veces la piedra tenía, pues no. Era que David sabía en quién confiaba. Y sabía que en aquel que confiaba, escúcheme, a través de esa fe que él tenía en él, iba a estar siempre con él. Por eso no había batalla que David perdiera. En Ciclac, cuando invaden Ciclac, le llevan la familia, la gente, ¿qué es lo que hace? Hasta el pueblo, sus soldados querían apiedrarlo. Y él va y vuelve de nuevo en aquel que él confiaba. Le dice: Señor, ¿voy o no voy? No lo asustó. No lo asustó que los soldados quisieran apiedrarlo, sino que va y le pregunta al Señor: ¿voy? ¿Los persigo? Y Dios dice: persíguelo, porque de cierto lo alcanzarás y los matarás y recuperas todo y no perderás nada de lo que se robó. ¿Y qué hizo él? Hizo conforme a su fe, a lo que creyó, conforme a lo que consultó. Y el resultado, tal cual como Dios le habló. Entonces hay cosas que usted y yo estamos perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos buscando alcanzarlo, batallarlo con esa fe que comenzamos. Porque todo aquel que quiera terminar lo que empezó tendrá que aprender a cuidar, tendrá que aprender a guardar la fe con la cual comenzó. Porque el apóstol Pablo dice que esa fue la causa por la cual él pudo pelear hasta el final la batalla y terminar la carrera. Y fue porque cuidó, fue porque guardó y fue porque mantuvo hasta el final la fe con la cual comenzó. Porque ahí está la clave para no pensar lo peor cuando nos toca pasar por vientos y tormentas de dificultades. Ahí está la clave para no pensar lo peor. Cuando viene un problema, nosotros en vez de volver a la fe con la cual comenzamos, hermano, pensamos lo peor, hacemos al revés. Es determinarse a enfrentar, es determinarse a pasar y es determinarse a llegar hasta el final con la fe que se comienza. Porque su parte humana puede quererle hacer dudar, pero la parte espiritual nunca lo hará dudar a usted. Es la parte humana la que nos quiere hacer dudar, la que nos quiere de alguna forma detener, pero la parte espiritual no. Acuérdese que Pablo dice que el hombre interior tiene una lucha interna con el hombre exterior. Se niega a hacer lo que la carne quiere.
Por eso Jesús no le preguntó a sus discípulos por sus habilidades, sino por lo espiritual. Le preguntó por la fe con la cual comenzaron. Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Porque solo eso será lo que nos ayudará a pelear la batalla, a correr la carrera y a llegar al final sin perder la fe que se nos dio. Y escucha lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando por un momento difícil? A ver, capaz que los pueda ver yo sin que me lo digan. Pregúnteme: ¿tiene una bola de cristal, pastor? Por su cara. La Biblia lo dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso siguiente, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, cuando se nos revele Jesucristo. Entonces, aunque tengamos que sufrir diversas pruebas, no nos llenemos de miedo ni tampoco nos sentemos a llorar, sino que busquemos y retomemos la fe del principio, escuche, y alegrémonos. Porque cuando llegamos a Cristo nadie llegó, escúcheme, porque le sobraba tiempo, porque estaba muy bien y no necesitaba de nada. Llegamos a Él porque teníamos una necesidad. Hermano, porque teníamos una necesidad. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, transforma nuestra vida, cuando coloca de lo de Él en nosotros, ¿sabe lo que pasó? Nos cambió, nos mudó a un nuevo hombre. Nuestro rostro demacrado ya era un rostro alegre. Los problemas seguían ahí, las situaciones seguían ahí, pero nos alegrábamos porque se nos había revelado Cristo a nuestra vida, el amor de Dios a nosotros. Y alegrémonos, aunque ahora quizás por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, tengamos que sufrir diferentes pruebas, tengamos que ser afligidos por diferentes situaciones. Porque Pedro dice que la fe en nosotros, que la fe que tenemos nosotros, es una fe mucho más preciosa que el oro. Al ser probada por fuego, producirá alabanza. No va a producir algo malo, va a producir algo mejor en usted. Escuche, la prueba va a producir algo mejor en usted, pero usted tiene que enfrentarla con la fe que comenzó, para que usted pueda gozarse, reírse, alegrarse y confiar y saber que viene algo mejor para su vida. ¿Y sabe a quién le está escribiendo el apóstol Pedro esto? El apóstol Pedro se lo está escribiendo a gente cristiana que está sufriendo por su fe. Se lo está escribiendo a gente que no lo están pasando bien. Se lo está escribiendo a gente que están siendo probados. A ellos el apóstol Pedro le está hablando, le dice: hey, vamos. ¿Sabe por qué? Porque esta gente estaba con la fe del comienzo. Y Pablo les daba a entender lo que iba a traer. Esa fe que ellos tenían desde el comienzo. Le dice: hey, va a ser presentada a Dios en alabanza, en honra, en gloria, le dice. A cristianos que estaban siendo encarcelados, a esa gente le estaba hablando. Hermano, le estaba escribiendo a cristianos que estaban siendo azotados, a cristianos que lo estaban echando en los circos romanos para que las fieras lo devoraran. A esa gente Pablo le estaba hablando, y ¿sabe cómo le hablaba? Con palabras de aliento, pero las palabras de aliento no eran: quédese en la casa nomás, hermano, porque hace frío, quédese en la casa porque hace calor. No. Mire cómo consolaba Pablo, el apóstol Pedro, a la iglesia. Así los consolaba cuando la iglesia estaba siendo echada a los leones para diversión de los romanos, encarcelados por su fe. Así los consolaba el apóstol Pedro. No les decía: chuta, qué pena, traten. No, le decían: gócense, alégrense. Porque su fe va a ser hallada en honra, en gloria, en alabanza, cuando Cristo les sea revelado, sea manifestado.
A esos cristianos le estaba escribiendo Pedro, no les estaba escribiendo a los cristianos que porque llueve un poquito no vienen a la iglesia. Disculpe que le hable así. Pedro hablaba más fuerte. Yo trato de hacerlo sonreír a usted. Claro. A esa gente le hablaba Pedro. A esa gente estaba consolando con esas palabras. Imagínese usted. Un consuelo así cuando tiene un dolor de cabeza. No sirvo mal, Señor. Me voy de la iglesia. Eso es para que vea usted que necesitamos la fe del comienzo. Porque nuestra vida es de prueba. Porque su fe escúcheme, cada vez, cada día, cada semana, cada mes, cada año, hermano, va a ir siendo probada. Porque eso que Dios puso en usted, Dios cada día quiere mejorarlo en su vida. Perfeccionarlo en su vida. Escuche, perfeccionarlo en su vida. No para que alcance cosas. Es para honra, gloria y alabanza de Él. No le escribía, se lo digo, ¿no? A los hermanos que porque tienen un poco de sueño no se pueden venir, no se levantan para venir a dar gracias al Señor. Si hoy día este debiera estar lleno, debiera estar lleno. Pero cuántas veces decía, pastor, el domingo yo lo dejo para descansar. Y discúlpeme que se lo diga, pero Pedro no consolaba así. Hermano, descanse nomás. Ya habrá otro domingo para alabar al Señor. Y la situación de aquello no era la de suya. Por eso hay que despertar, pues. Hay que despertar de nuestro pensamiento. Escúcheme, y llevar mi pensamiento al pensamiento de Dios. Porque ese es el camino, escúcheme, que Dios trazó para su vida y mi vida. Ese es el camino, discúlpeme que se lo diga, pero esas son las palabras de consuelo para que usted avance, pues. Porque lo veo que usted no está mal, está bien. Había gente que literalmente no tenía esperanza humanamente. Y el consuelo de Pablo decía, sigan creyendo, confiando, van a honrar a Dios a través de su esfuerzo, a través de su fe con la que comenzaron. Aquí el apóstol Pedro le hablaba a gente que estaban determinados a llegar hasta el final con su fe que comenzaron. A esas personas le estaba hablando el apóstol Pedro. Le estaba hablando a personas que estaban siendo probadas en su fe de una manera o de una forma, escúcheme, impresionante, no humana. Por eso el apóstol Pedro aquí los consuela con palabras, con palabras no suaves o palabras livianas, sino que Pedro los consuela diciéndoles que el fuego tenía un propósito. Que lo que ellos estaban viviendo tenía un propósito. Así los consuela Pedro. Por eso cuando le hables el fuego, le dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra, gloria y honra cuando sea manifestado. O sea, le dice el fuego que ustedes, de la prueba que ustedes están pasando, el tamaño de la prueba que están viviendo tiene un propósito. Mira al de al lado y dígale, tiene un propósito. Claro, ese era el consuelo de las palabras de Pedro. Él no les dice, pobrecitos, quédense nomás para que no se vayan a mojar. No, les dice, están pasando dificultades, están en ese fuego. Pero ese fuego de parte de Dios tiene un propósito. Cada prueba en tu vida y mi vida tiene un propósito. Cada vez, mientras más dura la prueba, más fuerte el fuego, hermano, tiene un propósito. Tiene un propósito. Por eso Pedro no le dice, quédense en casita nomás bien tapaditos. Esas no eran las palabras de consuelo de Pedro, sino que le dice a través de esas palabras, tranquilos porque el fuego tiene un propósito, le dice, o sea, categórico. Mire el consuelo. Imagínense que usted esté pasando un problema grande. Hermana, crea, confíe y siga adelante. Nos vemos en el culto de la tarde. No, usted se muere. ¿Se imagina usted? Yo le digo, no, hermano, siga adelante nomás. Nos vemos en el culto de la tarde. Imagínese si el pastor le contestara así en una situación que usted está viviendo difícil. ¿Qué pensaría usted? No, este pastor nunca ha sido pastor.
Así le hablaba Pedro a los que estaban a punto de ser echados a la arena donde los leones se lo iban a comer. Por eso luego les dice que la fe verdadera se revela, que la fe genuina, que la fe del principio se muestra no cuando todo va bien, sino cuando a través de esa fe del comienzo, cuando a través de esa fe con la cual se empezó, se resiste la prueba. Porque el oro no brilla cuando está como piedra bruta, ¿no? Sino que el oro brilla después que ha sido pasado por fuego, porque es ahí que se eliminan las impurezas. Claro, el fuego no es pero el fuego no es para destruir el oro, sino para purificarlo y hacerlo mejor, ¿o no? Si no, nadie le metería fuego al oro, pues. ¿Y usted cree que la prueba es para destruirlo? Si fuera para destruirlo, entonces Dios no permitiría la prueba, ¿o no? Si dice la Biblia que Él tiene cuidado de usted, de mí. Por eso dice que juntamente con la prueba nos da. Porque ¿qué es lo que hace Dios a través de la prueba? Lo que hacen con el oro, purificarnos y hacernos mejor. Claro, y lo mismo ocurre con nuestra fe, porque la fe no se destruye con la prueba. La fe se fortalece. Escuche, su fe no se destruye con el problema, se fortalece. Nosotros, escúcheme, perecemos, parece que nos ahogamos, que nos hundimos, pero no la fe que Dios puso en nosotros. Somos nosotros, en nuestra manera de pensar. Por eso es tan importante, casi terminando, es tan importante que mantengamos nuestra fe del principio hasta el final para no desmayar. Porque Dios no necesita darnos señales para que sepamos que Él está dando. Le repito, Dios no necesita darnos señales para que usted y yo sepamos que Dios está haciendo algo en medio del problema. No necesita darnos señales. Escuche, Dios no necesita darnos señales. Dios no necesita mostrarse para que usted y yo sepamos que Él está obrando, sino que somos nosotros los que debemos saber, debemos creer y debemos confiar que Él está ahí, ¿o no? Pablo dice, no es por vista, sino somos nosotros los llamados a confiar. No Dios en nosotros, nosotros en Él. Porque el poder de Dios se manifiesta mucho más en el silencio que en las preocupaciones y en la ansiedad que muchas veces tenemos. ¿Qué dijo Pablo? Señor, quítame este aguijón, quítame esta prueba. ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona cuando no me ve, cuando no me siente, cuando parece que estás solo. Ahí mi poder se está perfeccionando en ti, en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, es ahí que eres fuerte. Porque ahí se perfecciona lo que Dios, escúcheme, lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Entonces no es cuando más nos quejamos, sino que es cuando permanecemos con la fe del comienzo, sin importar lo que vivimos, que se perfecciona y se manifiesta el poder de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios no es abandono. Escuche, el silencio de Dios en su vida no es abandono. Le repito, no es abandono. Así como lo pensaron los discípulos cuando iban en la barca y se levantó la tormenta. Sino que el silencio de Dios es preparación. ¿Sabe para qué? Para que nuestra fe, una fe que es más preciosa que el oro, sea llevada a otro nivel. Cuando el oro es puesto a fuego es para llevarlo a otro nivel. Lo que no sé era 9, ya no es 18, ahora es 24. Ay, mamá. Es para ser llevado a otro nivel, porque se saca lo que no sirve de lo que realmente es. Por eso mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. Él se durmió, había un silencio. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. O sea, nunca, escúcheme, él nunca lo que pasó, lo que vivieron, lo que sucedía, lo que estaban atravesando, se escapó del control de Dios. Solo había un silencio. Y ese silencio, ¿sabe para qué lo que era? Era para llevar la fe de ellos a otro nivel. Pero ellos no partieron, no terminaron con la fe que comenzaron. Por eso les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen?
Entonces Dios no necesita darnos señales para que usted crea que Él está trabajando dentro de usted. Y lo otro es que la prueba no viene para destruirnos, sino que viene para mostrarnos que Dios nos está entrenando, no castigando. Nosotros oramos y le decimos: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Ten misericordia. ¿Sabe por qué? Porque estamos influenciados no por la palabra de Dios, sino por lo que el enemigo quiere colocar en nuestra mente. Por eso nos hace sentirnos mal, basura, no tenemos perdón de Dios, somos la llaga podrida, cantamos la llaga podrida. Cuando la Biblia dice todo al revés, somos especial tesoro, la niña de sus ojos, linaje escogido, pueblo santo. Pero ¿cómo nos sentimos? Nos equivocamos y nos sentimos así. ¿Y sabe por qué nos sentimos así? Porque no retomamos la fe con la cual comenzamos y decimos: todo lo puedo en Cristo. Por algo la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, Señor nuestro. Entonces usted cayó, escuche, no se quede en el piso, levántese, avance, siga. Porque esta carrera no ha terminado. Retome su fe. Claro, empieza a enfrentar lo que tenga que enfrentar y empieza a caminar, escúcheme, con la misma confianza, fe y obediencia del principio. Porque así como está su fe, estará su obediencia. Así como está su fe, estará su obediencia. Santiago 1:12. ¿Para qué la prueba? Tentación es prueba. Léalo usted, lo dice la Biblia. Dice: bienaventurado, bendito, dichoso, bendecido, inmensamente feliz. Eso es bienaventurado. El varón, cuando dice varón, habla de mujer también. Dice: el varón que soporta la prueba. Entonces, ¿cómo la prueba va a venir para destruirnos si la Biblia no dice que es así? Dice que es bienaventurado el varón, escúcheme, que soporta, que aguanta, que mantiene la misma fe del comienzo en medio de la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué es lo que va a recibir? ¿Algo peor? Viene algo mejor, pues su fe es llevada a otro nivel. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la fe que se prueba, escúcheme, la fe que se prueba siempre dejará frutos. La fe que es probada siempre va a dejar un resultado de Dios en la vida de aquel que lo soporta. Siempre dejará fruto cuando su fe es probada. Por eso usted tiene, no se asuste cuando venga la prueba. Porque esa prueba viene para dejar algo mayor en usted, no para destruirlo. Nosotros pensamos al revés. Pero pensamos así, le repito, porque olvidamos la fe con la cual comenzamos. Por eso el salmista también decía que los que sembraron con lágrimas, que los que sembraron con prueba, con dolor, con dificultad, con sacrificio, con esfuerzo, dijo: con regocijo segarán. Porque cuando mantenemos la fe del comienzo hasta el final, esa es la fe que siempre traerá frutos. Porque es una fe que espera, porque es una fe que cree, porque es una fe que confía, porque es una fe que ha sido probada. Por eso que es una fe que tiene el poder de llevarnos no solo a comenzar algo, sino también a terminarlo. Póngase en pie, por favor. Entonces, si usted no está viendo nada, número uno, recuerde que Dios no necesita darle señales para decirle que Él está orando. Punto número uno. Número dos, la prueba no viene para destruirlo, sino para demostrarnos que Dios nos está entrenando porque Dios quiere un crecimiento en toda área en usted. Y número tres, la fe probada da frutos. La fe que se cuida, la fe que se guarda, la fe que se mantiene desde el principio es la fe que nos llevará a pelear la batalla. Es la fe que nos llevará a terminar la carrera. Y es la fe que nos va a llevar a donde ese Señor juez y justo nos está esperando con esa corona de justicia a todos los que llegan hasta el final con aquello que se les dio. Entonces, no hagamos como hicieron estos discípulos, que al ser probada su fe, esa fue
no fue encontrada como al principio. No hagamos como hicieron ellos, sino que aprendamos, como dice la Biblia, de la enseñanza. Oremos a Dios, pidamos a Dios. Escúcheme, volver a retomar esa fe que Él puso en nosotros. Volver a tener ese fuego, esa llama, eso que se encendía en nosotros en el comienzo. Porque era aquello lo que nos apasionaba por las cosas de Dios. Era la fe que Dios puso, esa fe con la que comenzamos, la que nos apasionaba por las cosas de Dios. Por eso que con el tiempo, al no cuidarla, al haberla perdido, algo se apagó. Escuche, algo se apagó. Y al apagarse algo en nosotros, algo se va muriendo, se va terminando, se va opacando, se va debilitando. Volvamos a ese comienzo y se va a dar cuenta que todo lo que lo está deteniendo no lo va a poder detener más. Que todo aquello que no le permita avanzar, hermano, no se va a poder, no le va a poder detener más. Jesús fue una sola la pregunta que le hizo a ellos. ¿Y dónde está vuestra fe?, le dijo. ¿Dónde está aquella actitud, aquella confianza, aquella obediencia con la que comenzaron? Porque no tienes cuidado de nosotros. Despierta. Y Jesús estaba con ellos. Diga conmigo, Jesús está conmigo. Yo no puedo hablar como los discípulos, sino que tengo que volver a la fe del comienzo. Cierre sus ojos. Señor, oramos delante de ti. Oramos dando gracias, Señor. Dando gracias por tu palabra. Dando gracias por lo que tú, Señor, hablas a nuestra vida en este día, Señor. Oramos dando gracias, Señor, porque tu palabra no solo es fiel, es verdadera. Oramos, Señor, porque necesitamos, Señor, detenernos, Dios mío, en medio de una vida, en medio de esta vida, Señor, que va muy rápido.